Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Pura, seguimos bateando por los 411. Son los 411, di por lo menos por encima de los 400. Pues seguimos entonces dándole por encima del monstruo verde. Así mismo. Como debe de ser. Hoy tenemos a una invitada súper especial. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Edwin? Pura, el tema que hoy nos convoca es extraordinario. La presión arterial, la azúcar alta en pacientes jóvenes o en personas jóvenes es frecuente. O sea, estas patologías son frecuentes en jóvenes. Oye, qué temita. Por aquello de que hay personas que piensan que cuando son jóvenes son indestructibles, pero la que sabe hablará de esto. ¿Cuál es la invitada nuestra? Bueno, la invitada del día de hoy, bienvenida, es Eunices Tavares, cardióloga, súper joven, bien entrenada, especialista en falla cardíaca. ¿Cómo? Y déjame decirte que tú la ves así jovencita y es jefa de varios departamentos en el hospital, de la clínica de falla cardíaca, prepara a los pacientes de cirugía que van a operarse, tú sabes, de corazón. La doctora. La doctora, para que sepa. Y ella es la que tenemos para el día de hoy, para este súper tema. Bienvenida, doctora, Eunices. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de compartir con ustedes este momento y aquí preparada para lo que venga. Excelente, excelente. Me gustó eso, claro, sí, porque esto va a estar un poquito intenso en este magnífico día. Pues, doctora, vamos a darle de una vez. Doctora, yo me resisto a pensar que un paciente joven que tiene su lecho vascular nítido, como tú, Edwin. Muchachito de 42 años, para que salgamos de eso, porque me estaban dando por las redes de que, qué joven, 42 años. Bien, cuidado si dicen que yo parezco de 42 años. Entonces, sí, porque yo me veo del año, pero ya yo tengo mi kilometraje. No, claro, no es. Doctora, yo me resisto a creer que un paciente joven con su lecho vascular nítido, nuevecito, caramba, pueda hacerse hipertenso o tener problemas de diabetes, de azúcar alta. ¿Es esto posible? ¿Esta situación es frecuente en pacientes jóvenes? Bueno, yo diría que lamentablemente hoy en día en la actualidad sí lo es y es muy frecuente, más de lo que esperamos. ¿Cómo va a ser? Lo que pasa es que los jóvenes de hoy se preocupan muy poco por hacer ejercicios, por comer adecuadamente, por llevar una vida saludable, cardiosaludable. Estamos todo el tiempo, vemos los jóvenes todo el tiempo en un celular, pegado a una pantalla. Eso crea cierto grado de estrés, no duermen adecuadamente, independientemente de que tengan un antecedente familiar de tener diabetes o hipertensión. Yo diría que el estilo de vida que estamos llevando en el día de hoy, los jóvenes principalmente, no es el adecuado para no desarrollar la enfermedad. O sea, bueno, la doctora nos ha compartido muchas cosas interesantes de una vez y mencionó temas de antecedentes familiares. ¿Los antecedentes familiares forman parte de esos riesgos para que un paciente joven tenga alguna patología de las anteriormente mencionadas? O sea hipertenso o pueda ser diabético. Sí, el antecedente familiar de sufrir de azúcar alta o presión alta sí crea un porcentaje de posibilidad en ese paciente de tener la enfermedad. Entonces, cuando existe eso, en vez de cuidarnos más, a veces, como dices anteriormente, los jóvenes creen que son indestructibles. Entonces, nos comemos hamburguesa, comemos pizza, hacemos poco ejercicio, pasamos mucho tiempo, por ejemplo, los jóvenes más adolescentes, por ejemplo, jugando un Nintendo la noche entera, no duermen adecuadamente, no duermen de 6 a 8 horas, que es lo recomendable, comen a cualquier hora, no hacen ejercicio, se estresan por cualquier cosita que haya en el ambiente, entonces eso hace que con mayor frecuencia desarrollen esa enfermedad. Si tú te fijas, desde hace tiempo se insiste en que reduzcamos todas esas horas pegadas a una pantalla. Y es precisamente por lo que está diciendo Eunices. Eso ha hecho que a los jóvenes, a los niños que lo mandamos, váyase a jugar afuera.
Entonces resulta que ahora no lo queremos tener trancados y controlados y por supuesto eso hace que aparezcan estas enfermedades. O sea, ¿qué recomendación deberíamos darle a los padres en relación a eso? A que dejen de tener esos muchachos pegados a esa pantalla. Y chateando de noche. Sí, es pegado a la tablet. Muy frecuente, no sé si te pasa, me imagino que sí, puro en la consulta, que cuando van a esos pacientes 20 y algo, porque siente palpitaciones. No, pero espérese, doctora, pero es que no. ¿Cómo que no? 20 y algo con palpitaciones. Sí, porque ese es uno de los síntomas con mayor frecuencia asisten a la consulta a los jóvenes, realmente, con un dolorcito de pecho o me palpita el corazón. ¿Con un dolorcito de pecho? Sí, van con frecuencia. Pues doctor, pero quizá usted se atreve a decir que a un paciente joven le puede dar un infarto. Claro que sí. No, pero hoy es el día. Doctora, desarrolle eso. Señores, pongan atención, que a cualquiera le sale el 8. Doctora, desarrolle eso, que a un paciente joven también le puede dar un infarto. Sí, es muy frecuente, o sea, es más frecuente de lo que anteriormente pasaba por lo que estamos mencionando ahora. No solamente la ingesta de mucha comida con mucho azúcar, con mucha grasa, el no dormir bien. Sabes que tenemos mucho el uso de los vapes, de la juca. Y los pacientes, cuando tú le preguntas, ¿qué tú haces usualmente? Bueno, yo estudio, por ejemplo, lo que estudian, o a veces no trabajan. No, ¿tú duermes bien? No. Yo juego, por ejemplo, el Nintendo, en la televisión toda la noche. Vengo a dormirme a las 2 o 3 de la mañana. Y me despierto a las 9 de la mañana, por ejemplo. Eso pasa con mucha frecuencia. Nos estamos dando cuenta en el hospital, por ejemplo, que hemos tenido muchos pacientes por debajo de 40 años, entre 30 y, diríamos como 35, ¿verdad? 45 años con infarto. Y uno de los antecedentes principales es que usan juca, por ejemplo, en esos pacientes. No hacen ejercicio, trabajan, pero son pacientes que no duermen bien, a veces usan cigarrillos con mucha frecuencia y toman alcohol también. Tú sabes que yo le pregunto a los pacientes, ¿y a qué hora usted se acuesta? Y entonces me salen, no, que a las 11 de la noche. Yo digo, pero usted se acuesta como la gente grande. Acuéstese como los niños, a las 9. A las 9, ¿qué es lo que hace eso? Que aumente, por supuesto, el que no hagas ejercicios y viene todas las consecuencias que nos está comentando Eunices en el día de hoy en gente joven, y es preocupante porque nadie espera que una gente joven tenga una eventualidad de esta naturaleza. Pero doctora, yo quiero que hoy quede algo resuelto. Ay, ya viene Edwin. Hay una clasificación para considerar que alguien es joven, envejeciente, anciano joven. No sé, doctora, porque con frecuencia usted sabe que hay algunos refranes que la edad está en los síntomas. Algunos caballeros, sí, la edad está en los síntomas. Usted con 60 años, sí, usted con 60 años, si sus síntomas son de 40, entonces usted tiene 40. Entonces, ¿cómo? Sí. Hay otra frase que dice por ahí, otro refrán, de que el hombre es de la edad de la mujer que tiene al lado. También. Sí, claro. Entonces yo quiero que hoy... Como muy conveniente. Sí. Yo exijo que hoy la doctora nos diga si hay alguna clasificación para que cada quien se ubique dentro de lo que le corresponde para que tome las medidas correspondientes, porque al final lo que queremos es que usted se cuide más. Hay una clasificación, doctora, para yo ubicarme también hoy. Bueno, buscar mi brújula y ubicarme donde me toca. Eso siempre es una controversia. Yo tenía algo jocoso para mencionar. Yo tenía una tía que cuando hablaban de edad se iba del lugar. Porque no le gustaba que hablaran de edad. Y eso pasa con mucha frecuencia. Bueno, se ha establecido por encima de 18, sabemos que son adultos ya los pacientes o las personas. Establece, por ejemplo, de 18 a 44 años que son adultos jóvenes. Como debe de ser. Ya te di una vez. Como debe de ser. Como adulto joven. Adulto joven. Pero te lo encuentras bien hasta 44. Tú te ves un chima para allá, tal vez. Deberían de empujarlo un chisma la vara, porque ya yo tengo 42. Pero cada día trae su afán. Hoy me siento bien. Entonces hablan de adultos jóvenes. Inclusive estuve como indagando un poquito y hablaban de adultos maduros, como para no entrar en adultos mayores como muy rápido, porque establecen adultos mayores por encima de 60 años, algunos por encima de 65. Sí. Pero hay una clasificación que ya utilizan que es adulto maduro hasta los 60, de 44 a 59. Adultos maduros. Ajá, para no ponerlo como mayores. Hay adultos mayores por encima de 60 y ya los envejecientes por encima de 75 años. Ok.
Espérate, vamos a repetir eso. De 18 a 44. Adulto joven. De 45 a 60. Adulto maduro. Adulto Pero ese mayor. Pero lo ponen así. Adultos Adulto maduros. maduro. Y por Adulto encima, maduro. adultos mayores. Y los envejecientes lo consideran por encima, algunos por encima de 70. Ok. Nosotros queremos llevar a los 75 porque siempre queremos como que caer Un poquito más, para un allá. poquito más. Ok, muy bien. 75. Yo, Pero un adulto joven todavía. yo todavía soy un adulto No, joven. tú estás muy bien. Yo No. no voy a decir cuánto soy, pero yo soy como adulto maduro, ¿verdad? Sí, con alguna pintica. Y no con mucha pinta, con alguna pintica. Alguna pintica, no Alguna decir que pintica. están cerca de. Ok. Después de los 60, ¿qué? ¿Adulto qué? Mayor. Mira, con el dolor y el sentimiento que ella dijo Bueno. eso. Pero ella está lejísimo de eso. No, la doctora es jovencita. Qué bueno, doctora, que usted nos ha compartido esto, porque entonces podemos decir que conforme pasa el tiempo pueden afectar o pueden influir, ¿verdad? El incremento, o sea, la edad va incrementando factores de riesgos. Sí, está relacionado mucho con el género. Algunas enfermedades más relacionadas con la edad, dependiendo por encima de 55 años, las mujeres para hipertensión, por ejemplo, y Ok. por encima de 45, exacto. Pero es como digo, si uno tiene una vida saludable, independientemente de esos factores, creo que eso también influye en que uno dure más tiempo libre de enfermedad cardiovascular o de factores de riesgo cardiovascular. Bueno, Y pura. entonces, ¿qué es más frecuente? Sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa hoy. ¿Qué es más frecuente? ¿Es más frecuente el que los jóvenes sean hipertensos? ¿Es más frecuente que los jóvenes sean diabéticos? Y déjame ponerla más difícil, que lo tengan los dos también, porque uno puede tener uno, el otro. Uno puede ser manco y cojo, ¿verdad? O sea, ¿qué es más frecuente? La presión arterial alta es más frecuente que la diabetes ahora mismo. En Sí, pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes sí. Ok. Porque existen muchos factores. A la gente cree que no, pero volvemos a recalcar mucho lo mismo, porque es uno de los factores principales, el estrés, el no dormir bien, hace que esos pacientes desarrollen hipertensión arterial o presión alta antes de la edad que supuestamente uno cree que va a desarrollar la enfermedad. Es más frecuente. De que pueden aparecer juntos, sí. Es mucho menos frecuente, pero aparecen. Son esos pacientes que tienen muchos más factores. Por ejemplo, la obesidad es un factor que se ve frecuentemente en jóvenes por lo mismo, porque comen mal, porque duermen mal y porque no hacen ejercicio. Entonces, es lamentable, pero sí, la presión arterial alta es mucho más frecuente en los pacientes jóvenes. Si te pones a ver, ¿verdad? Cómo hablamos sobre lo que son los factores de riesgo. Fíjate cómo ahora nos dices que es más frecuente la hipertensión. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? El hecho de que, mira, como mal, estoy sobrepeso, no hago ejercicio. ¿Por qué es que la gente no oye? Tú sabes, por qué es que los jóvenes no oyen, no escuchan. Y así mismo, como dice Edwin, se creen indestructibles. Yo creo que esa frase es como lo que expresa realmente lo que los jóvenes creen. Indestructibles. Que ellos son jóvenes, que ellos no les va a dar ninguna enfermedad, que ellos pueden no comer bien, que no pueden hacer ejercicio, independientemente de que tengan una madre de 55 años que sea diabética, porque eso pasa con mucha frecuencia. Mi papá sufre de hipertensión, tiene 50 años, pero yo estoy sobrepeso, no hago ejercicio porque uno lo ve en la consulta. Sí. Ese paciente que se opera de una enfermedad de las arterias del corazón que están obstruidas, tú ves el hijo en sobrepeso y tú le dices, ¿tú haces ejercicio? ¿Tú has hecho alguna evaluación alguna vez? No. Porque realmente no creen que le pueda pasar y se ve con mayor frecuencia, lo ven, hacemos cosas como estas para orientar a la población y es como que entra por un oído. El libro de excusas Y sale por el otro. es grande, el libro de excusas. Bueno, una de las razones por la que estamos aquí es precisamente para orientar y educar, porque la verdad que es una pena cuando tú ves a un joven que tiene 35 años en una unidad de cuidados intensivos, porque resulta que tiene un evento cardiovascular y es joven. Entonces tú de una vez como que coges un cuadro y dices que ay Dios mío, pero cada vez están más jóvenes. Pura, es más difícil, y tú que eres jefa de una unidad de cuidados intensivos importante del país, tratar a un paciente joven con un infarto que a un paciente ya envejeciente. O sea, es más difícil. Y doctora, en su caso también es más difícil. O sea, les pregunto porque ustedes son médicos con una experiencia importantísima,
porque entonces un paciente joven que quizás ese corazón, ese lecho vascular no está tan entrenado para involucrarse con un infarto. Ya lo sabes. O sea, digo yo, no sé. El tratamiento siempre es el mismo. No es que sea más difícil. Lo que uno ve es que el joven nunca cree lo que le está pasando. Él nunca, Tiene un tema de aceptación de cómo es posible que a mí me dio un infarto. la famosa negación, se Así llamará mismo. eso, Eunice. Inclusive tú le dices, por ejemplo, mira, tienes presión alta, tienes el medicamento por la vida entera, todos los días. Porque la presión se No, cura, pero- Eunice. No, Y pero, todos doctora, los días no, pero tiene que espérese. tomar la pastilla. No, pero espérese. Pero yo sé que esto lo hablamos en algún momento, pero hay que tomarse un medicamento para la presión todos los días. Claro que sí, la presión no Un se paciente joven, pero es que si el paciente joven le bajó la presión y ya no le duele la cabeza, ya no tiene que tomarse la Claro pastilla que todos los sí. días. O sea, que un paciente de 20 y piquito tiene que pasarse fácilmente la vida entera tomando tomándose. su pastilla, claro que sí. No, pero hay que Eso- cuidarse, eso es uno de señores. todos los días. Esa es la La pregunta de todos pastilla los y el días. cambio del estilo de vida, de todo lo que debe requerir eso, de por vida. Pero no lo hacen porque son jóvenes, de que se sienten un poquito mejor, lo toman tal vez 2 días cuando se le quite el dolor de cabeza. Por más que uno se lo explica, mira, la presión está controlada por el medicamento. Y eso es lo que lo lleva al infarto posteriormente, porque Claro. se descontrola todo eso y caen allá. Y caen infartos, aunque el mismo tratamiento, y no es más, es más complicado porque no entienden, llegan con más complicaciones, porque no es Claro. lo mismo que le dé un infarto a un señor de 70 años que a un joven de 25. Pero ¿y por qué, doctora? Por lo Porque mismo, por los lechos vasculares están nuevecitos. Claro. Entonces no tienen forma de recibir ese infarto como lo recibe un paciente envejeciente que desarrolla otras arterias ahí para recibir ese infarto. Él no tiene nada de eso y entra en falla cardíaca. Y entonces llegan donde ve. A la consulta de falla. ¿Y qué es falla cardíaca? Para las personas que nos están viendo y escuchando en este momento por Spotify, ¿qué es falla cardíaca? Falla cardíaca donde no queremos que llegue ningún paciente. Ok. Pero lamentablemente llegan con mucha frecuencia. Es la incapacidad. El corazón tiene su función, es bombear la sangre. Entonces el corazón pierde esa capacidad de bombeo, de recibir esa sangre y bombearla en un porcentaje al resto del sistema. Entonces no puede como hacer la demanda que le estamos exigiendo a ese corazón, porque está en falla totalmente, el bombeo no es adecuado, no se mueve adecuadamente, no saca la sangre que debe sacar fuera y el paciente no recibe el oxígeno en los sistemas alrededor. Entonces, eso es lo peor, es una falta como terminal de todas las enfermedades, donde no queremos que llegue ningún paciente. Dios mío, pura, yo estoy asustado. Entonces, un paciente joven se puede ver en ese escenario. Con mucha frecuencia. Lógicamente. Con mucha frecuencia. Últimamente sí. Lógicamente. Y bueno, es bueno, sabes que Unices, su especialidad precisamente es falla cardíaca. Falla cardíaca. En lo que ella trabaja es en una clínica de falla, viendo a todas esas personas que están en falla cardíaca y sobre todo jóvenes. ¿Qué cantidad de personas, así a grosso modo, no espero que te recuerdes, ¿verdad? De tal vez todos los números de jóvenes tienes en esa clínica de falla cardíaca? Importante esa pregunta. Que expliques lo que es una clínica de falla cardíaca, que eso es importante, Claro. saber lo que es una clínica de falla cardíaca. Yo no Pero- sabía que existía una clínica de falla cardíaca. Y si sí. existe una clínica de falla cardíaca es porque hay casos Sí. numerosos de pacientes que están en esa condición que describe la doctora. Yo no lo sabía, doctora. Así mismo es, así que exprésate, Unices. Por favor. Lo Ay. primero es que la falla cardíaca no solamente aquí, es la principal causa de hospitalización en pacientes por encima de 65 años en todo el mundo. En pacientes de... Por encima de 65 años Ok. en todo el mundo. Lo que pasa es que ahora son más para acá que para allá. Más jóvenes. Sí, hay muchos para acá. Entonces también representa aproximadamente más de 26 millones de personas en el mundo. Tenemos clínicas de falla justamente por eso, porque en cierta forma, como hemos mejorado mucho tratar pacientes con infarto, evolucionan a falla cardíaca. Otras enfermedades evolucionan a falla cardíaca, por eso ahora es más frecuente. La clínica lo que hace es que el paciente específicamente con esa enfermedad va donde nosotros, que tenemos un grupo multidisciplinario. Multidisciplinario es que tenemos todo tipo de especialidad para tratar al paciente, para que el paciente pueda recibir una atención integral, o sea, en todo el sentido. Porque el paciente va a necesitar ayuda, no solamente la medicina o los medicamentos, sino alguien que constantemente le pregunte sobre su estado de ánimo, un psicólogo, si en algún momento se afecta el riñón, el nefrólogo.
y así sucesivamente. No, pero espérese, doctora, ¿y por qué se van a dañar los riñones si el tema es del corazón y estamos hablando de falla cardíaca, no de falla renal? El corazón, los riñones también se afectan por un tema de falla cardíaca. Recuerda que te dije que el corazón pierde la capacidad de bombeo, Ajá. de bombear esa sangre que viene oxigenada al resto del sistema. Y uno de los primeros sistemas que está relacionado con el corazón es el riñón. Si no recibe adecuadamente esa sangre, entonces entra en falla renal también. Señores, yo quiero reiterar, hay muchas personas que piensan que los riñones es para hacer pipí. Oigan lo que está diciendo la doctora, que a veces dicen, maestro, usted relaja, No, yo no estoy relajando, los riñones hacen otras cosas. Doctor, entonces un paciente con falla cardíaca se puede ver involucrado con temas renales también. Sí, hay una relación de aquí para allá y de allá para acá. El riñón puede dañar el corazón puede dañar el riñón. Es lo que Dios conocemos mío. como síndrome cardiorrenal. O sea, está relacionado. ¿Sabes que uno no, la gente cree que el cuerpo humano es por parte? No, el cuerpo humano es uno solo. No se puede ver. Es por departamento. No, es uno solo. Nunca se puede ver un paciente como un solo órgano. Es algo. ¿Cuántos jóvenes tienes en la Más o clínica menos, de yo fallas? diría Sí, así, como a grosso modo, podrían llegar a un 4 o 5% más o menos. 4, eso es mucho. Sí, eso es mucho. Eso es mucho. En medicina. En medicina. Y lo eso es calculo, un número y lo calculo importante. por debajo de 45 años. por Exacto. ejemplo. Exactamente. Por debajo de 45 Sí, años. más o ¿Ese menos. número qué sería? ¿100? ¿Cuánto? Eso? Nosotros tenemos aproximadamente como 600 pacientes. No, ay Dios mío. No. Pero que recuerda que esa es una sola Esa es la clínica mía, de esa falla en yo la que estoy, la ella del está hospital. nada más. Doctora, cerca de 600 pacientes por debajo de 45 años en falla cardíaca. No, yo tengo, el total de pacientes que tenemos ahora mismo son 600. A eso habría que sacarle un 5%. Pero Ah. son muchos, si tú lo calculas. Claro que son sí. muchos. Es una enfermedad que está determinada para envejecientes, no para gente joven. Entonces, tener un 5% dentro de esos 600 es mucho. Y eso Claro. entonces de ser hipertenso y diabético aumenta la probabilidad de estar en Claro falla que sí, cardíaca. aumenta la probabilidad. Están lo que son la cardiopatía hipertensiva y también conocemos miocardiopatía diabética. Que No, son pero explica pacientes- eso. Espérese, Ay, doctora. Dios mío. Señores, eso estuvo muy fino No lo ahí. busquen voy- en voy Google para que la allá. doctora va a explicar Voy esto para ahora. allá, voy Espérense. para allá. Lo que pasa es que Ahora tenemos- Doctora, mismo. vamos a ver, con Conflé. Eso Vamos a ver. es a la afectación de la estructura del corazón. El corazón como tal pierde su capacidad de tamaño y de función secundario a la presión alta. Y lo mismo pasa con la diabetes. O sea, hay un Corazón. continuum de destrucción cardiovascular, Sí, exactamente. pudiéramos decir. Sí, porque precisamente cuando hablamos de factores de riesgo, y entonces eso que se lo maneja muy bien Eunice, ¿qué va pasando? Va por diferentes etapas. Háblenos un Exacto. poquito de eso, Eunice. O sea, ¿cómo es que yo tengo factores de riesgo para que todo el que nos escucha y nos ve pueda tener una idea que no es que uno comience en algo y termina de una vez en el No, otro, no. sino Que hay un continuum, hay una y hay evolución. diferentes etapas que te llevan a, vamos a llamar lo que es la fase terminal. Sí, exactamente. Por ejemplo, te diagnostican la enfermedad. Cuando te diagnostican la enfermedad, o la presión alta, o la diabetes en este caso, uno hace una serie de laboratorios y de análisis de estudios de imagen. Eso te va llevando a ver si hay alguna relación de eso con algún daño estructural. Estructural es en la estructura del corazón, porque estamos hablando de miocardiopatía. Primero el corazón lo que empieza es, si es la presión alta y no está controlada, como que el músculo que el corazón es un músculo que se contrae, se pone como un poquito grueso. Si no controlan, Eunice, antes de que siga, recuérdale a todo el que nos ve y nos escucha que la presión no está controlada. a eso iba. Ah, muy bien. Entonces, hablamos del medicamento. No se está tomando el medicamento, por ejemplo. Como no está controlada y si no está controlada con el medicamento, esa presión que entra al corazón, esa sangre, perdón, que entra al corazón con esa presión elevada, el corazón como respuesta a esa elevación de la presión se engruesa. Primero de un poquito. Y si no se controla, se sigue engrosando más y más, que es lo que llamamos en término médico hipertrofia Ok. concéntrica. Luego, si no se controla, él pasa de una fase donde está engrosado totalmente hacia adentro, en grosor, el del músculo, a ponerse totalmente fina la parecita y a dilatarse, a ponerse grande. Ay, Dios mío. Y Y todo ahí eso que usted y ahí describe llega la puede falla pasarle cardíaca. a un paciente joven. Claro, si no A está un controlado. joven. A todo el que no tenga presión controlada. Perdone mi más en el existencia, joven. pero es que yo estoy horrorizado. Sobre todo que tú caíste en la Y clasificación. yo estoy en una clasificación de adulto de joven. adulto joven. Pero realmente es importantísimo que usted nos explique esto,
con este nivel de detalle, con la maestría que lo está haciendo, por lo que dijimos al inicio. El joven piensa que es indestructible y que las cosas no le van a pasar. Y mire cómo usted está hablando que de casi 600 pacientes que tiene, hay un 5, un 4% de esos pacientes que están en falla cardíaca y que están siendo tratados. Y eso es, como dijo Pura hace un momento, solo en la clínica, donde impacta a la doctora. Así es. O sea que el numerito puede ser mayor si empezamos a buscar data. Mire qué importante. Así Pura. es. No, entonces, llegaste que eres hipertenso. Eres diabético. Bueno, pero ¿qué más pudiera ocurrir en ese continuum? ¿Qué más pudiera pasar como que los jóvenes entiendan que tú tienes los factores de riesgo, pero no es que pasas directamente a falla cardíaca, sino que de repente ahí viene el tema de que hiciste un infarto o de que cuando tienes el corazón grande hiciste una arritmia? Exactamente. Por ejemplo, tomar en cuenta que, por ejemplo, la presión cuando está elevada también, no solamente el corazón como tal, como estructura, sino todos los que son los vasos, sufren daños. Entonces, inclusive, es muy frecuente encontrar pacientes que, por ejemplo, son diabéticos y tienen colesterol alto, en conjunto con la presión alta, porque son factores de riesgo similares. Entonces, a veces no tienen un solo, tienen varios al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si hay un daño en tisular o a nivel del vaso, y tiene una plaquita de ateroma o de grasa, eso puede con el tiempo, si uno no controla bien los factores de riesgo, empeorar y obstruir la arteria y producir un infarto en el paciente, por ejemplo. Eso pasa con mucha frecuencia. ¿Qué pasa con los jovencitos? Que como dijimos, los viejitos desarrollan otras arterias porque con el tiempo, como todo lo que Dios hace es precioso, uno desarrolla como colaterales, así se llaman. Así es. Como adicionales a la principal, por si acaso pasa algo, por ahí pueda recibir sangre, el joven no tiene eso. Todavía esos Entonces, vasos colaterales es mucho más frecuente que el desarrollados. joven con un infarto haga una falla cardíaca que un paciente mayor de edad. Me imagino entonces, doctora, que quizás la incidencia de muerte en un paciente joven, cuando se ve en esa situación, es más alta que en un paciente ya envejeciente. Sí. Es más alta. Es más alta, inclusive las muertes súbitas son más frecuentes, las arritmias severas son más frecuentes, porque Wow. no tiene ese nivel de poder corregir eso por otra parte. Doctora, nosotros hablamos sobre lo que le voy a plantear a continuación hace unos días. Ay. Pero no está de más porque la doctora tiene una incidencia importante en una patología como la falla cardíaca. Ya ella ha sido muy reiterativa de que ocurre en pacientes jóvenes, que la tasa de mortalidad es más alta en pacientes jóvenes. Pero ¿no le ha pasado, doctora, que le ha llegado un paciente y le ha achacado todos esos males a la vacuna del COVID? Ay, va. Al tema Ahí va con esa famosa tema de la vacuna, en algún momento lo iba a tan. mencionar, porque también Vamos a ver. es muy importante que las personas entiendan que vacunarse es sumamente importante para evitar el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y si me da un infarto, si yo me pongo, No, la después de vacuna- ponerme la vacuna del COVID, Ay, doctora. por favor. No Yo sé, creo digo que yo. Ha habido una confusión mucho con la vacuna, porque el punto es que el paciente que está vacunado tiene cierta protección al COVID en el momento que le da. Ok. Y el COVID, como sabemos, está relacionado con muchos problemas cardiovasculares. Entonces, estábamos hace poco en el Congreso, no recuerdo si fue la de la CIAC, Ajá. que es fuera del país, donde hablaban mucho de la vacuna y el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no porque la vacuna lo provoque, sino porque el que no está vacunado tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular cuando no está cubierto por su vacuna como influenza, COVID y otras enfermedades que producen inflamación del corazón. Entonces lo que usted quiere dejar dicho es que el paciente que no está vacunado contra el COVID puede tener más probabilidad de tener complicaciones cardiovasculares que el que está vacunado. Así mismo. Doctor, ¿y por qué le están echando todas estas maldiciones? Pónganle un bip a esto. Aunque esto es dominicano, ¿verdad? Esto es muy Pero dominicano. maldiciones se dicen en todas partes. Pero, Sí, sí, doctora, porque eso es la vacuna. Eso es por la vacuna del COVID. Y usted ha dado un dato ahora mismo también súper importante, que el COVID provoca problemas cardiovasculares. Las personas entonces ahora mismo, o hasta este momento, pensarán que el COVID solo genera problemas respiratorios. No, sí, de eso era que se moría la gente. De enfermedad cardiovascular. Porque No puede ser. Se desencadena. No era por falta de oxígeno y yo me asfixiaba. No, pero
Mucha gente no sabe que el COVID no solamente afecta a pulmón, es como una infección sistémica, afecta todo el sistema. Y el corazón se ve involucrado. Claro, muchas miocarditis, que es inflamación del músculo cardíaco por COVID, del pericardio, que lo cubre también. Vimos muchos pacientes que tenían enfermedad ya establecida ahí, que no se habían dado cuenta porque no habían tenido la enfermedad como tal, pero el COVID, como desarrolla muchas manifestaciones por todo lo que se libera en el cuerpo, hacía que saliera el infarto, hacía que saliera la hipertensión, hacía que salieran las arritmias, pero estaban ahí ya. Lo que pasa es que no había que lo desencadenara y lo desencadena. Entonces creo que el hecho de haber descubierto el COVID y desarrollado la vacuna en el transcurso de COVID, todo junto, porque hubo que hacer todo junto para poder salir de la enfermedad, hizo confundir a las personas de creer que la vacuna era la que provocaba todo, pero que estábamos en medio de la enfermedad y en medio de la situación. Entonces había que descubrir la vacuna en conjunto con todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces la gente se confundió mucho en ese sentido. Y sigue confundida, señor. No, siempre. Porque los pacientes no se quieren vacunar. El que no se ha vacunado todavía, vacúnese. Que por eso que todavía hay COVID. Que no es que la vacuna del COVID está provocando infarto, que es todo lo contrario. Sí, porque entonces eso hace que se desarrollen más cepas nuevas, porque el que no se vacunó, entonces el germen él muta de una manera diferente y se va desarrollando y ya, por ejemplo, pura que le dio. ¿Qué es lo que es eso de muta, Eunice? Mutaciones son, por ejemplo, hay diferentes tipos de COVID, el COVID es un virus en general. Sí. Pueden haber diferentes subtipos, como diferentes, ¿cómo lo diría para que la gente lo entienda? Como clases. Entonces, mientras menos nos vacunamos, desarrollamos más clases nuevas de ese virus y entonces puede ser más letal para ti que para mí, si me vacuné o no me vacuné. Entonces, si estamos vacunados todos, es muy probable que no se siga propagando clases nuevas. Exactamente. Ahora hay un brote, aunque la gente no lo crea, de COVID de nuevo, dando neumonía, enfermedad cardiovascular, y es porque la gente no se quiere vacunar. Entonces, tiene miedo a la vacuna. Prefiere que le dé el virus y lo mate. Doctor, entonces un paciente con COVID, entonces COVID, hipertenso y diabético, aunque sea joven, está jugando unos numeritos para reunirse con el Señor Jesucristo antes de tiempo. Recuerda que en pandemia se morían los jóvenes, que eso daba miedo. Futbolistas, deportistas, inclusive. Morían. Y dices, por ejemplo, que hay ahora un brote de COVID, pero fíjate que los que estamos vacunados, si nos da COVID, es algo mucho más leve y con menos riesgo, una gripecita, pero el que no está vacunado lo puede matar. Hay que vacunarse. Se están ingresando muchos pacientes con COVID, con neumonía y problemas cardiovasculares otra vez. Y es porque muchos no se vacunan adecuadamente. Doctora, entonces la mayor parte de pacientes que mueren con COVID, usted dijo hace un momento que mueren entonces por complicaciones cardiovasculares. Sí, se vio muchísimo, puede decir lo que Señores, vista, que arritmias, infartos, tromboembolias, era muy frecuente. Pues hasta este momento, señores, yo me estoy inundando, porque que yo pensaba que el que le daba COVID moría era, y muchas personas que nos están viendo hasta este momento y nos están escuchando, morían era de neumonía, de un problema respiratorio, pero entonces mueren de problemas cardiovasculares. Pero, Edwin, una de las principales manifestaciones de cuando el corazón no funciona bien es dificultad para respirar. Y cabe destacar que ellos hacen un tipo de falla cardíaca en ese momento. También. Claro, porque es una afección multisistémica, corazón, riñón, pulmón, todo junto. Entonces la gente no cree que la dificultad para respirar es por el corazón y está todo asociado ahí. Bueno. Y lo que los lleva a la defunción, a la muerte, es principalmente la enfermedad cardiovascular. Son datos y se han dado. Así mismo es. Eunice, danos algunos tips, así como que podamos hacer un checklist para los jóvenes. Vamos a decir, primero quiéranse un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Porque, señores, miren, no es lo mismo uno llegar a los 80 años, que ya son ancianos. Son envejecientes. Envejecientes, que no se dice anciano. Envejecientes. Hay gente que se ofende cuando le dicen anciano. Envejecientes. Mira, a tú llegar así, Pepillito, a los 80 años, a tú llegar a los 80 años desbaratado, como que no es lo mismo. Cualquier muchachito tiene 70, 75 años, ¿eh? Sí, señores. Para que quede claro. Entonces, si usted quiere llegar a cierta edad, porque en el libro de excusas siempre aparece de que, no, uno se va a morir como quiera. No, es bueno que si uno se va a morir, pero como morirse sanito, ¿verdad? En buenas condiciones. En buenas condiciones.
condiciones. En buenas condiciones. En buenas condiciones. Esos tips que, digamos que, comenzando con Edwin, que es un adulto joven. Como debe de ser. Es verdad. Sobre todo por la segunda parte, joven. Nos diga, mira, este es como el checklist que yo debo revisar y ver para yo tener una vida sana. O sea, hace mucha promoción cuando el Día del Corazón, si te das cuenta, de los hechos esenciales que son básicos en el paciente. Pero de manera general, para que el público lo pueda entender, lo primero es quererse, porque uno tiene que quererse uno mismo. Yo creo que la salud mental es muy importante. Últimamente ustedes ven que hay mucha suicidio, depresión, y eso influye mucho porque eso causa ansiedad, mucho estrés, y eso provoca enfermedad cardiovascular. Entonces, lo principal es saber que hay que comer cardiosaludablemente, o sea, bajo en grasa, disminuir el consumo de sodio o de sal, no comer tantas frituras, tantos carbohidratos como pan y esas cosas. También hacer ejercicio, dormir, despegarse un poquito de los electrónicos en caso de preadolescentes, adolescentes y adultos, porque no solamente son adolescentes, son todo el mundo. Que dormimos con el celular ahí, eso quita el sueño. La gente cree que no. Sí. Esa luz quita el sueño, no duerme adecuadamente. Son 6 a 9 horas que uno debe dormir, por lo menos para tener una vida saludable desde el punto de vista cardiovascular. Controlar factores de riesgo como, por ejemplo, si uno tiene antecedentes familiares de hipertensión, diabetes y también de otras enfermedades cardiovasculares, hay que cuidarse más, hacer un chequeo por lo menos una vez al año con un médico internista o un cardiólogo para hacer los estudios correspondientes, porque hay enfermedades que son silentes y factores de riesgo también. Diría que también es muy importante eso, trabajar lo que es el ámbito familiar desde la niñez, enseñar a los niños a comer adecuadamente, a dormir adecuadamente, a hacer ejercicio o algún deporte, que eso no lo trabajamos. Pensamos que tenemos que esperar a estar adultos para poder hacer cosas para corregir los factores de riesgo, pero somos nosotros, por ejemplo, que tenemos hijos desde pequeñito, hay que enseñarlos cómo comer, qué hacer, cómo hacer ejercicio, cómo controlar el estrés, porque ahora los niños se estresan con cualquier cosa. Yo no sé si le pasa a ustedes, pero cualquier cosa hay un drama. Eso es una cosa increíble. Eso, la ansiedad libera sustancias endógenas dentro del cuerpo que hacen que el corazón se acelere y puedan en algún momento desarrollar enfermedad cardiovascular. Excelente, excelente, doctora. Y el traguito social. Pero si yo no hacía esa pregunta, el que está detrás de cámara ahora, me van a esperar allá afuera. No hiciste esta pregunta, te dijimos que... Doctora, ¿qué hacemos con el traguito social? Porque me imagino que a usted le ha pasado... Doctora, ¿a usted le ha pasado que algún paciente, usted toma? Bueno, doctora, yo me tomo un traguito social, pero recuerde que el traguito social de uno no es el traguito social de otro. Esa era la pregunta que entonces, el traguito social, 1 o 2 botellitas de vino, es una cosita, doctora. Ay, por favor. Doctora, aquí hay personas que se cepillan con una botellita de vino. ¿Cómo? Y ahí, pero eso no es social ya. No, entonces, ¿qué eso es hacemos un con el problema. traguito social? ¿Y qué se pudiera considerar? Señores, lo que más hace el joven es consumir Sí, eso es verdad. alcohol y de hecho a temprana edad. ¿Qué hacemos con esto, doctora? Bueno, cuando los pacientes van a la consulta, no sé si pasa igual, Sí. a veces hay algo que me llama mucho la atención, que a veces me dicen que el medicamento es caro, pero me dicen que cuánto pueden beber. Entonces, eso me crea como un poquito de... Yo digo, pero usted me acaba de preguntar si no tiene dinero para comprar el medicamento y me está diciendo que puede beber. Usualmente hay recomendaciones de las guías internacionales de cómo debe consumirse el alcohol en mujeres y en hombres si están con enfermedad cardiovascular. Pero eso está muy bien, de que hay una recomendación no, eso se ha estudiado para entender qué es el traguito social. Porque, doctora, yo me tomo un traguito social, yo me junto los miércoles o los jueves con unas amistades y nos bebemos 2 botellitas de vino. Entonces, ¿cuál sería esa métrica? Como los cosas que andan por ahí. Sí. Que, como ella dice que se aplaza y se bebe ¿cuántas? 15, 16 cervecitas. Sí. No, así no Doctora, es, eso no es social. Sí, exactamente. Y toda la botella ahí al lado. Para Señor, hay gente contarlas. dura. Hay gente dura. Entonces, ¿cuál sería esa métrica más o menos, por ejemplo, a la semana? Bueno, a ustedes, los varones, se les da más oportunidad que a la mujer. Sí. 1 o 2 traguitos al día si quiere consumir, pero eso quiere decir una copita de vino. Una copita de vino. Acuérdese que la copa no se llena. No es, Exacto. sí, por eso le iba a decir, porque puede ser No, que... no. Como se hace en los restaurantes, Exacto. que menos un chin menos de la mitad. Ajá. Una cervecita que equivale a un traguito. Ok. Y los tragos de ron o que son como 2 deditos así en los vasitos que están programados para eso. Ok. En los hombres, la mujer es un solito. La mujer siempre va a poner Sí. ventaja. Yo Siempre tengo un amigo... No se que- pueden acumular.
Que no me bebí el de lunes, el de martes, lunes, miércoles, entonces me voy a hay beber el viernes. compenso. No se puede. No. Yo tengo un amigo que su doctora le dijo, mire, usted tiene que buscar la forma de ignorar la bebida porque le está haciendo daño. Entonces él ahora se toma el trago y hace así. Y lo pone ahí otra vez. Y que lo estoy ignorando. Y le está ignorando. Eso no vale tampoco. Lo recomendable es que si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, no beba. Pero como hay pacientes que para que beba cualquier cosa, uno tiene que darle las recomendaciones del lugar. ¿Tú ves? Y tomarse ese traguito puede entonces exacerbar, empeorar algún cuadro clínico a nivel cardiovascular. Depende de la cantidad que beba el paciente. Por eso la recomendación es muy básica de qué debe tomar. Porque el consumo de alcohol de manera frecuente produce también miocardiopatía o falla cardíaca por alcohol. Sí, sí. El consumo de alcohol te puede dañar el corazón. Claro que sí. Claro. Señores, no es que vamos a dejar de vivir, pero en algún momento tenemos que buscar algo que se llama balance. Pero doctora, el traguito puede dañar el corazón, de verdad. El traguito Está sí. preocupada. Él está preocupado. No, la gente que me conoce sabe que yo no soy tomador, pero yo no hablo por mí, sino por todo el que nos sigue sí, y me nos imagino. ve. Pero puede dañar el corazón, Sí, si doctor, lo el toma con traguito. frecuencia todos los días, sí. Claro que sí. Ay, Dios mío. Y el hígado también. Y el hígado y muchas otras cosas más. Y la mente. El Pura. cerebro. La doctora ha hablado Oye. y ha hablado bien. Sí, espectacular, de verdad. Gracias, Eunice, porque hoy nos has llenado de Se información. nos fue el tiempo volando con la Sí, doctora. súper rápido. Yo creo que los jóvenes ya tienen como esas estrategias, esos puntitos a tomar en cuenta para cuidarse más. Y cuando se le olvide, vuelvan y vean. Exacto. Exactamente. No, y que la doctora les dejó claro que no son indestructibles. No, que no para son nada. indestructibles los jóvenes. Sí, esos órganos tan jovencitos ahí, pero si usted no hace lo que tiene que hacer, igualito se pone como un viejito de 70. Ay, Dios mío. Doctora, muchísimas gracias, Gracias, por ayudar de a nuestra verdad. comunidad. Muchísimas gracias. A cuidarse más. Vamos a cuidarnos Un placer. más. Muchísimas Así es. gracias, doctora. A la orden Bye. siempre. Bye, Un placer. gracias.